El microtráfico de drogas se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad en las ciudades latinoamericanas, ya que no solo incrementó los estupefacientes en las calles, también hizo que se incrementaran otros delitos. Esta tendencia ha facilitado la conformación de pequeños ejércitos de delincuentes que se vienen consolidando en algunas ciudades. La violencia cotidiana sigue siendo una realidad en el continente y para enfrentarla es necesario que los gobernantes demuestren voluntad política y que los ciudadanos superen la ya tradicional permisividad de las prácticas criminales. Para entender mejor lo que está sucediendo con la seguridad de las ciudades en América Latina, hablaremos con Jairo Libreros. Jairo Libreros es abogado especialista en seguridad y defensa nacional. Desde hace varios años viene trabajando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como experto en seguridad ciudadana. Ha sido asesor en el diseño de políticas y estrategias de seguridad para diferentes ciudades del país y el continente, además de consultor en seguridad corporativa para distintas empresas y agencias de cooperación. También se desempeña como profesor titular de la Universidad Externado de Colombia y analista de política latinoamericana en el canal NTN 24. Profesor Jairo Libreros, ¿cuál es el problema más importante de la seguridad urbana en el contexto de América Latina hoy? Creo que no podemos fijarnos solamente en un problema, creo que hay dos temas que son vitales para los intereses de América Latina y que destruyen no solamente la gobernabilidad de las alcaldías o de los gobiernos locales, sino especialmente deterioran por completo el tejido social. De un lado creo que hay una tendencia consolidada al tema del microtráfico. No se trata simple y llanamente de un aumento en el consumo de las drogas por parte de los latinoamericanos. Si hacemos una mirada geográfica a las diferentes ciudades en América Latina, encontramos que día a día la cantidad de drogas ilícitas que entran en el circuito urbano, especialmente dirigidas a los colegios y universidades, ha alcanzado dimensiones gigantescas. En esa medida, ahí vemos un problema muy grave que está deteriorando no solamente la percepción de seguridad, sino las cifras objetivas, porque alrededor de la droga se cometen homicidios, extorsiones, secuestros, y hay figuras de control territorial. No se trata simplemente de unas maras que están en capacidad de doblegar la voluntad de la fuerza pública, son pequeños ejércitos que se han venido consolidando en América Latina desde Centroamérica y que en estos momentos ya tienen repercusiones bastante inquietantes en ciudades como Buenos Aires o Santiago de Chile, que por tradición nunca tuvieron ese tipo de problemas. Profesor Librero, usted menciona Santiago de Chile, Buenos Aires, pero hay otras ciudades como Ciudad de México, Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, pero también Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena. Hay una serie de ciudades que en América Latina empiezan a hacer ese contexto del problema urbano. ¿Qué, habría una franja, habría una zona? O por lo que usted menciona también a Santiago de Chile y Buenos Aires, ¿se extienden otros problemas? Hay muchos otros problemas, pero como tendencias creo que de un lado se consolida toda la ilicitud que se genera por cuenta del manejo de drogas ilícitas. Creo que está muy fuerte en esas ciudades y en todas las que usted menciona, pero también hay que tener en cuenta que esas tendencias, creo que también hay una que empieza a tener un impacto muy fuerte y es un tema nuevo relativamente en términos de doctrina, que es la seguridad personal, el fortalecimiento, el auge de las amenazas personales para adquirir cualquier tipo de comportamientos en los seres humanos, amenazas de homicidio, amenazas de extorsión, amenazas de secuestro, está empezando a tener un impacto muy fuerte en América Latina. Y si unimos esos dos temas, la violencia fruto del microtráfico más las amenazas como un estilo de vida, no solamente para adquirir recursos, sino para facilitar y promover decisiones ilícitas por parte de los tomadores de decisiones, encontramos que son los dos puntos que con mayor énfasis se notan en toda la región, desde Ciudad de México hasta Buenos Aires y desde Buenaventura hasta Río de Janeiro. En los últimos años en Colombia y en Brasil, frente a los problemas urbanos, se viene repitiendo permanentemente que es una percepción. En el caso de México, pues no se puede decir esto porque toda la violencia que se ha desatado desde 2006 acá ha sido una violencia cada vez más incontenible, cada vez más visible. ¿Es una percepción o en realidad los delitos aumentan? Vamos por partes. México, según el informe consolidado de la OEA, tuvo en el año de 2010 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Colombia tuvo 36, Brasil tuvo 48.
Creo que ahí hay una mirada que demanda un poco más de análisis. Desde el punto de vista de la percepción, indudablemente que se han afectado no solamente las administraciones nacionales, sino las municipales, porque no han logrado tener herramientas jurídicas o de política pública para contener los desmanes de la violencia. Pero también hay que llevar el análisis a las cifras concretas. Es más fácil en estos momentos, 3 veces más fácil que en Colombia usted lo maten en el espacio público que en México. Cuando llegó el presidente Felipe Calderón en el año 2006, México tenía 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ha aumentado en lo que lleva de su gobierno, que son casi 5 años, aproximadamente 5 o 6 homicidios por año. Es un aumento muy fuerte para un país que tenía unas tasas de homicidio que estaban por debajo del estándar internacional para hablar de crisis en materia de seguridad pública. Creo que en estos momentos la percepción de seguridad muestra una realidad que tiene elementos que podemos verificar realmente, pero los elementos objetivos creo que siguen siendo mucho más fuertes para muchos países en América Latina. Pero dicho por quien tiene el cargo como de personero en Ciudad de México, Luis González Plasencia, México tiene un montón de fenómenos muy complicados. Esclavitud dentro de México, por ejemplo, tiene venta de personas y de migrantes, tiene un fenómeno de tráfico de armas dentro de la misma ciudad que es absolutamente elevado. ¿Cómo se comparan estos delitos frente a esta tasa de criminalidad de homicidios? No se puede comparar desde el punto de vista de poder establecer elementos de juicio que nos permitan tener una mejor información frente al homicidio. El problema de México gira en torno a diferentes variables. De un lado es el país que comparte la frontera terrestre más grande con Estados Unidos. Existe una vocación en América Latina, Asia y algunos países africanos de utilizar el continente latinoamericano como ruta, como vía de tránsito para poder llegar a cumplir el sueño norteamericano. Y el país que termina por recibir esta demanda de migrantes para entrar de manera lícita, pero especialmente ilícita, utilizando vías habilitadas para su efecto o cruzando la frontera con los famosos coyotes es México. En esa medida se creó una dinámica muy fuerte. Hablamos de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes y de tráfico de armas, pero esas 3 modalidades coinciden con algo muy importante que es el crimen transnacional organizado, lo que consagró la Convención de Palermo en el año de 2000 como las nuevas modalidades del crimen transnacional que va a tener efectos en materia de seguridad pública. Esa es la conexión, pero que en el homicidio no encontramos todavía, o por lo menos las cifras no lo demuestran, una correspondencia. ¿No? Muchos analistas sostienen que todo este fenómeno de inseguridad urbana está radicado, está sentado en el crecimiento de la pobreza. ¿Tiene esto algo que ver en realidad? Yo he sido muy ajeno a ese tipo de teorías por 2 motivos. Primero, porque las cifras en las 2 últimas décadas demuestran que no es una relación directa pobreza-violencia o pobreza-inseguridad. Y en segundo lugar, porque existen diferentes estudios que nos muestran cómo la falta de voluntad política de las autoridades locales, la ausencia de estrategias claramente definidas para contener el delito y particularmente para hacer gestión preventiva situacional es lo que produce una escalada en las cifras muy fuertes. Yo creo que diferentes sociedades en la historia de la humanidad han comprometido su vida como instituciones desde el punto de vista de no saber manejar y darle una gestión a los problemas sociales relacionados con la pobreza. Pero también existen muchas sociedades que han logrado salir adelante con bajos niveles de inseguridad y con altos niveles de pobreza. Pero por el contrario, podría pensarse que se ha dado una especie de aceptación tácita del delito dentro de los marcos de diferentes sociedades. Yo creo que la aceptación tácita hace parte también del ADN de la humanidad. Creo que nosotros, en el caso de América Latina, nos acostumbramos a convivir con altas tasas de inseguridad. Hizo parte de la geografía y del bosque tradicional en América Latina. Si uno ve cuándo llegó el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, a la agenda de las políticas públicas en América Latina, se puede llevar un choque muy fuerte. El tema empieza a tener vigor a partir del año 2003, porque la OEA empezó a promover en diferentes países la importancia de este estudio y de manera particular tener políticas serias que comprometan a las administraciones nacionales, locales, pero especialmente regionales. Hay un punto de quiebre muy polémico y ese punto de quiebre son las políticas de mano dura de la década pasada en El Salvador, Guatemala y Honduras. Llevaron la agenda de seguridad a su mejor momento, aun cuando son criticables, son de extrema derecha, generaron muchos problemas. En el caso de Sudamérica, Colombia también tuvo un papel importante. Lo que se conoció en su momento como la política de seguridad democrática, que empieza a formularse en el año de 2002, también fue un punto de quiebre importante en América Latina. Eso coincide con lo que pasa en la región en estos momentos. Pero algunos sostienen en ese contexto que casi siempre las demandas de seguridad provienen de los sectores más pobres y más populares,
como si los sectores más privilegiados no tuvieran demanda de seguridad o fuera una seguridad privatizada. ¿Cómo resolverlo? Yo creo que eso se resuelve simple y llanamente priorizando el tema de la política pública. La política pública no se puede fijar simple y llanamente en quiénes son los sectores sociopoblacionales más afectados para poder tener en cuenta la priorización de estrategias de política pública. Un estudio que sacó la CEPAL el año pasado, muy interesante, tiene unos datos que vale la pena traer para hacer el contraste en sectores pudientes desde el punto de vista económico con sectores más vulnerables. Los sectores de las clases altas en América Latina, al delito que mayor miedo le tienen desde el punto de vista de percepción de seguridad es al secuestro. Pero los grandes indicadores en América Latina del secuestro no están en las altas capas sociales, sino en las capas sociales más bajas. El auge de los últimos años en materia de secuestro se llama secuestro express, y el secuestro express es un secuestro de aproximadamente 24 horas. Más del 80% está condensado en los estratos más bajos de la sociedad en América Latina. Ahí hay un contraste. ¿Cómo priorizar ese tema? De acuerdo a los intereses de política pública. No se trata simple y llanamente de mirar la gran preocupación que tienen las capas sociales más destacadas. Es necesario tener en cuenta las encuestas de percepción y los verdaderos indicadores de seguridad, como el ejemplo que le acabo de traer. Hay un grupo que se ha vuelto una marca, por decirlo de alguna forma, que son los maras de Centroamérica. Y usted ahora mencionaba algo cuando hablaba de Santiago y Buenos Aires. ¿Cómo funcionan los maras? ¿Qué son los maras? Los maras son unas pandillas que obedecen a un fenómeno transnacional. En los años de los 80, muchos combatientes, no solamente de grupos alzados en armas en El Salvador, Guatemala, Honduras, sino también miembros de la fuerza pública, viajan a Estados Unidos y encuentran un ambiente muy difícil para poder entrar en la sociedad del crimen, especialmente en Los Ángeles. Estados Unidos, ante los problemas que se dan entre dos facciones que surgieron, de un lado, una que era local, que se llama Barrio 18, conformada mayoritariamente por mexicanos y un componente pequeño guatemaltecos, le cierran las puertas a los excombatientes de El Salvador, especialmente aquellos que antes de la firma y por los años siguientes de la firma de la paz del año 92 trataban de entrar al circuito criminal. Barrio 18 realiza una masacre muy fuerte en una masacre que paralizó a la ciudad de Los Ángeles. En ese momento esos excombatientes toman la decisión de montar la Mara MS-13, la Mara Salvatrucha, y se da un enfrentamiento que compromete no solamente a Los Ángeles, sino todo el condado de Los Ángeles en California. El gobierno de Estados Unidos toma la decisión de extraditar, sin importarle realmente cuál era el estatus jurídico, a todas estas personas y las lleva a cada uno de sus países. Hubo deportaciones masivas a Guatemala, Honduras, México. En esa medida, esas personas que huían en su momento del conflicto en América Latina, que llegaron a Estados Unidos y son deportados por adelantar actividades criminales, no llegaron a sus países de origen a realizar actividades relacionadas con situaciones lícitas, llegaron a replicar el modelo de odio de Los Ángeles. Todos los que llegaron a montar su Mara MS-13. Pero los de Barrio 18 también se agruparon en Barrio 18 y encontraron una realidad en Centroamérica muy interesante para aquellos años, que las guerras civiles de los años 80 dejaron a muchos huérfanos que se agruparon en pequeñas pandillas que se llaman las clicas. Cuando llegan los mareros, se apoderan de todas las clicas y las clicas pasaron a denominarse Clica MS-13 o Clica Barrio 18. Y el enfrentamiento en Los Ángeles se empezó a reproducir en el 95 en todo Centroamérica hasta la fecha. ¿Y eso se está reproduciendo en países como Colombia y Brasil? A Colombia no han entrado. Esa es la información que se tiene de inteligencia de los últimos años, porque el modelo de violencia en Colombia quizás no ha facilitado a eso. El caso de colombiano se puede replicar, pero ya no con la figura de las maras. Bogotá tiene más de 2.300 pandillas. Medellín, según la personería, en el informe que entregó en diciembre, afirma que hay más de 3.000 pandillas en la ciudad. Lo que estamos viendo en esas dos ciudades es que las bandas criminales que ya tienen poder territorial se han encargado de asimilar a las pequeñas pandillas para que adelante sus actividades criminales. Es un fenómeno que es diferente al de las maras. En Brasil no hay presencia de las maras tal cual como las conocemos nosotros en Centroamérica, pero en Ecuador sí hay presencia de unas pandillas muy similares a las maras, pero esas pandillas tienen orígenes en España y son la cantidad de deportados que en los últimos años han regresado a Ecuador y han montado unas pandillas muy fuertes. Creo que el fenómeno de las maras está muy concentrado en Centroamérica y no vamos a ver un reflejo en Sudamérica, por lo menos en los próximos años. ¿Cuál es la ganancia de los miembros de las pandillas? ¿En qué se benefician?
Se benefician en muchas cosas. Primero, encuentran un modelo de familia, entre comillas, que les permite tener una relación social y un entorno en donde ellos puedan realizarse, entre comillas, como personas. Recordemos que en Centroamérica les han cerrado siempre las puertas. Ahí encuentran una forma de relación social que ellos, por eso utilicé el entrecomillado, asimilan a lo que son las familias. Dos, tienen la capacidad económica para poder adquirir no solamente los productos que necesitan para vivir, sino de manera especial para darse lujos que van más allá del promedio de una persona profesional en Centroamérica. Ellos han encontrado en el narcotráfico, en el tráfico ilícito de migrantes, particularmente en esas dos modalidades criminales, la posibilidad de tener recursos económicos para consolidarse como maras y tener la oportunidad de realizar su proyecto personal, que difiere de lo que nosotros podemos pensar, pero es un proyecto criminal que para ellos les funciona y les funciona muy bien. ¿Cómo combatirlos de forma eficiente? Porque si ellos ven allí la conformación de una familia, de una red social que les da un soporte del que carecieron en su entorno, en el que nacieron, en el que crecieron, ¿cómo combatirlo? Yo creo que existen diferentes vías y hay algunos estudios que proponen estrategias. De un lado, creo que el tema de la droga es fundamental. En los últimos años en América Latina, por cuenta de 4 expresidentes, por señalar al expresidente Cardoso, César Gaviria de Colombia, Zedillo de México, han buscado elementos que permitan quitarle ese tinte de ilegalidad a las drogas ilícitas para disminuir el negocio. ¿Y eso llevaría a cabo el tema de la delincuencia juvenil? Yo creo que, en mi opinión, es una alternativa importante que va a disminuir la violencia. Mientras que ese negocio siga siendo ilícito, la renta, que es muy alta, va a llamar la atención sobre todo a la gente joven para acceder a recursos frescos. Si le quitamos esa ilicitud, va a bajar el negocio y estoy convencido que esa es una herramienta interesante. Una segunda herramienta, los países centroamericanos tienen problemas de fortalecimiento del Estado. Son estados que no se han acabado de construir tal cual como podemos ver en otros países en América Latina. En esa medida son países que demandan tener una institucionalidad lo suficientemente fuerte, no para hacer medidas de represión a la sociedad, sino para poder conducir las herramientas de la seguridad pública, como es los servicios de policía, las estrategias preventivas, las estrategias de recuperación a las víctimas que han sido efectivas en algunos países de Sudamérica y en Europa. Y un tercer elemento que creo que es muy importante. Aquí el tema del trabajo regional demanda un capítulo especial. Un país como Colombia puede hacer un esfuerzo muy importante para disminuir el tema de la violencia. Lo mismo puede hacer Guatemala ante la llegada de los Zetas que vienen desde México huyendo a la represión del presidente Calderón y al apoyo de inteligencia del presidente Barack Obama. Si no logramos tener políticas públicas regionales, porque el tema de la violencia regional difícilmente vamos a tener éxitos pensando como países o como pequeños municipios. Creo que en esos 3 puntos podemos encontrar soluciones que en corto plazo quizás no le van a ganar la guerra a la inseguridad, pero sí van a entregar mejores condiciones de vida a los ciudadanos. Centrándonos más en el fenómeno en Colombia, es visible que en los últimos años, en el caso de Bogotá, que había planteado unas políticas de seguridad muy evidentes y que había crecido fuertemente, hemos tenido un retroceso absolutamente terrible en los últimos 3 o 4 años, con algo que me parece muy delicado, como que el gobierno distrital negara permanentemente que el problema de seguridad existe. Profesor Patiño, el retroceso de los últimos 7 años en Bogotá es monumental, echó por tierra quizás el modelo más interesante de ciudad que en las últimas 2 décadas se ha estudiado en América Latina. Creo que ese modelo, es harto hablar de personas, pero en este caso lo quiero hacer, el modelo Mocus, Peñalosa-Mocus, tiene muchos defectos, pero mostró resultados interesantes. La gente se apropió del espacio público. Cuando hablo de gente, hablo de los ciudadanos, es decir, sacaron a los criminales del espacio público. 2, el tema de educación entregó herramientas y resultados muy importantes, mejor calidad de educación, mayor cobertura, el tema de la seguridad ciudadana. En el año 95, cuando llega Mocus, la administración de Bogotá, la tasa de homicidios en Bogotá era de 62 homicidios. Cuando Mocus entrega su segunda administración, la tasa de homicidios en Bogotá era de 24 homicidios. Pero además usted ahora mismo que en este momento estamos en 35 homicidios en Bogotá. O sea, hemos aumentado. En Bogotá estamos en estos momentos en 23.7. Es la cifra oficial que entregó el día de ayer la Alcaldía de Bogotá. Cuando llega la administración de Lucho Garzón del Polo, que cambia por completo las variables, se presentaron 2 problemas. Primero, desconoció el diagnóstico de la realidad colombiana, porque por aquellos años el conflicto se estaba urbanizando, especialmente por el paramilitarismo. 2, no formuló ni una sola estrategia para poder contener la nueva dinámica de la geografía criminal en Bogotá. Y 3, dejó el tema tirado
en manos de la policía. Y la policía puede ser una institución técnica, pero no tiene las herramientas políticas ni de política pública para manejar una ciudad. Cuando llega Samuel Moreno 4 años después se encuentra con una realidad completamente diferente, que las tendencias descendentes se paralizaron. Y este tipo no supo manejar, Samuel Moreno, la seguridad en Bogotá, y todas las cifras se le salieron las manos. Moreno prometió en el año de 2008-2009, prometió entregar en diciembre del 2011, este año, Bogotá con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. En estos momentos la va a entregar en 24, es decir, tal cual como la entregó Mocus, así ya en el año 2004. Significa que en los últimos 8 años en materia de seguridad, más que retrocesos, se paralizó la administración. Otro caso dramático ha sido lo que ha venido sucediendo en Medellín, donde ya hemos visto que muchas veces los barrios populares, las ciertas zonas de la comuna nororiental han quedado aisladas, paralizadas, donde ni siquiera la fuerza pública puede entrar, y en 2 momentos por lo menos el alcalde ha tenido que ir a gobernar, o ha ido a gobernar desde las comunas con un fuerte dispositivo policial y militar. Pero sin embargo esto no garantiza que esto se haya normalizado. De hecho hay una matanza permanente a jóvenes de distintos grupos, de distintas actividades por parte de pandillas, y la alcaldía está paralizada. La alcaldía está completamente paralizada. Hay 2 ciudades que están críticas: Cali, que tiene 84 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Medellín, que tiene 79 por cada 100.000 habitantes. El tema de Medellín creo que en los últimos años ha demostrado que la buena voluntad y el trabajo coordinado con el departamento y la nación entrega buenos resultados, pero todavía existen muchas zonas vedadas al Estado. No se trata simplemente de trasladar el despacho del alcalde a cierta comuna para generar las dinámicas propias que permitan apropiación del espacio público, mejores condiciones sociales y disminución de las cifras. No es suficiente. La presencia del Estado no basta con algunos elementos militares patrullando la periferia de las comunas. Tampoco basta con la presencia de la policía mediante esa figura del plan cuadrante que trae de Chile y que ha producido resultados cero actualmente en Colombia. Se trata de ir mucho más allá. Es necesario tener la presencia de todas las actividades del Estado, de los servicios y la oferta general. Se trata de hacer un trabajo continuado que no se ha presentado en Medellín. Indudablemente Fajardo y el actual alcalde han logrado establecer un trabajo armónico, pero en 8 años no se puede superar una problemática que data desde comienzos de los 90 por la figura del narcotráfico y nombres emblemáticos como Pablo Escobar, que logró comprar las conciencias de todos en Medellín desde el punto de vista de entregar dinero para obtener beneficios, y quien no los entregaba recibía la fuerza de la violencia. Todavía hay mucho temor en Medellín a esas épocas, y hasta que no se encuentre un Estado más confiable va a ser muy difícil sacarlo adelante. Profesor Jairo Libreros, muchas gracias por estar con nosotros en Meridianos de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Patiño, es un gusto estar con usted.